Hola, mi nombre es Catherine Delgado y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Comportamiento Organizacional. Como requisito de graduación se le pide a los estudiantes realizar una investigación. La universidad elige el tema y en este caso era la competitividad laboral y el rol que juega la educación técnica en Costa Rica. Lo primero que pensé cuando me asignaron este tema fue ¿qué tiene que ver la competitividad laboral con mi carrera? Soy relacionista pública y actualmente estudio una licenciatura que prácticamente se basa en comunicación. La competitividad me sonaba más como economía o administración o a cualquier otra cosa antes que comunicación. Lo primero que había que hacer era empezar a investigar. Soy del tipo de personas que cree que para poder hablar con criterio acerca de lo que sea es necesario tener conceptos claros y contextualizar la situación. En este caso, la competitividad es el grado de productividad de los bienes que se exportan. La productividad es el índice entre producción e insumo y refleja la efectividad con la que se produce un determinado bien. La competitividad laboral es entonces la capacidad que tiene una nación para producir mano de obra especializada, tanto en calidad como en cantidad, para suplir las demandas del sector productivo. En Costa Rica, el problema es que no se cuenta con suficientes técnicos profesionales ni en calidad ni en cantidad para abastecer con las demandas del sector productivo. Esto se ha visto evidenciado en encuestas como Escasez de Talento, realizada por la transnacional Manpower desde hace 10 años, que señala que América tiene un problema con conseguir técnicos profesionales. Además, en el informe del Estado de la Nación también se evidencia el mismo hecho para Costa Rica desde hace varios años. Habiendo identificado este problema, la pregunta que nace es obvia: ¿a qué se debe todo esto? Se han identificado 3 razones. La primera es la falta de institucionalidad. La segunda, la falta de articulación entre las instituciones formadoras y entre estas y el sector productivo. Y la tercera, la poca divulgación de información del gobierno para con la población. Con respecto a la primera, la década de los 60 marcó un hito en la educación técnica costarricense, pues se creó el INA y el Departamento de Educación Técnica del MEP. Desde entonces, la participación del sector privado ha sido mínima, y estas 2 instituciones no se han expandido en respuesta a la creciente demanda. De hecho, desde 1990 hasta el 2009, la proporción de colegios técnicos al total de colegios disminuyó de 33% a 11%, debido a que el MEP centró sus recursos en la creación de centros académicos. Pese a ello, los colegios existentes han sabido responder, aunque sea solo de manera reactiva, aumentando la cantidad de estudiantes admitidos por el centro. Esto ha hecho que el porcentaje de estudiantes en colegios técnicos se mantenga relativamente constante a lo largo de este periodo, gozando alrededor de un 20% del total de estudiantes de secundaria. Sin embargo, es importante destacar que este porcentaje es bajo en comparación con países desarrollados, por ejemplo, Alemania, que goza de alrededor de un 60%. Con respecto a la segunda, este punto es particularmente importante por varias razones. Primero, la integración entre las diferentes instituciones les permite compartir conocimiento valioso acerca de su experiencia, fortaleciéndose mutuamente. Además, se generan planes en conjunto y se afronta la demanda con unificación en los procesos formativos, asegurando así la calidad de técnicos que se enfrentan al mercado laboral. Como si fuera poco, pueden identificar necesidades en común y planificar junto con el gobierno central soluciones a mediano y largo plazo. Segundo, la comunicación entre los centros formadores y el sector productivo es aún más fundamental. La articulación de estos 2 actores crea puentes de comunicación directos y entre las necesidades del sector y el contenido curricular de las especialidades. Esto actualiza constantemente las competencias laborales que requieren los estudiantes una vez graduados, otorgándoles así dinamismo y modernidad a los planes de estudios de los centros educativos. Con respecto a la tercera, y a raíz de la cual está basada esta investigación, desde el 2011 el gobierno costarricense reconoce en el informe Estado de la Nación la importancia de que la educación técnica sea valorada y reconocida por la sociedad, e insiste en la importancia de tomar acciones concretas al respecto. Una vez más, la transnacional especializada en asesoramiento en recurso humano, Manpower, advirtió en el 2014 que parte del problema actual del país en este tema es cultural, alegando temor hacia la matrícula en estos centros y los prejuicios existentes en el tema, específicamente que conseguir trabajo siendo técnico es difícil. Habiendo analizado estas 3 razones, algo hizo clic en mi cabeza y entendí cómo esto se relacionaba con mi carrera, y es que 2 de ellas tienen un factor común: la mala comunicación.
Primero, entre los diferentes actores de la educación técnica y segundo, de parte del Estado para la población. Existe la tendencia a pensar que la comunicación puede ser deliberada, cuando en realidad necesita ser planificada. Si ya Si bien es cierto que ya se ha evidenciado la necesidad de transmitir información sobre los técnicos, no se sabe a ciencia cierta cuál es el conocimiento o la percepción que tienen las personas sobre este tema. Es por esto que yo decidí hacer una encuesta a 100 personas del gran área metropolitana para determinar estas variables. La mayoría de los encuestados eran personas en sus 20s que estudian o han estudiado alguna carrera académica y que además trabajan. 75 de ellas fueron encuestadas por medio de redes sociales y 25 en San José Centro. Lo primero que se quería determinar era si las personas podían identificar los distintos tipos de carreras técnicas. Un poco más de la mitad no logró identificarlas. Por otro lado, un 86% de las personas considera que existe demanda en este campo, mientras que un poco más de la mitad cree que es más difícil encontrar trabajo. Esto es una clara inconsistencia y se podría deber a la poca información que se ha brindado al respecto, ya que un 64% de las personas afirmó no haber recibido información sobre el mercado laboral en los últimos 6 meses. Con respecto a la percepción, la encuesta también arroja resultados interesantes. Por un lado, la mayoría de las personas no considera que estudiar una carrera técnica tenga menos valor con respecto a una académica, sin embargo no las estudiarían. Cuando se les preguntó que cuáles eran los factores que tomaban en cuenta al elegir una carrera, la mayoría de los enunciados iba por gustos y pasiones y por demandas laborales. Es ahí donde uno se pregunta, ¿es entonces que no les gustan las carreras técnicas o que creen que no tienen demanda laboral? Como ya vimos, la mayoría de las personas no supo identificar los tipos de carreras técnicas, por lo que decir que no les gusta sería ignorancia, ya que no se puede odiar algo que no se conoce. Además, un 77% afirmó no haber recibido información sobre el mercado laboral a la hora de elegir sus carreras. La conclusión es obvia, no hay suficiente comunicación entre el gobierno y la población sobre competitividad laboral y la educación técnica. La recomendación es crear comunicación planificada. La encuesta demostró que las redes sociales son el medio más utilizado por la población, por lo que se considera el medio más apto para llegar a ellos. Parte de este problema radica en que la población no tiene suficiente información sobre la educación técnica y además tiene prejuicios sobre estas. El objetivo último de mejorar la comunicación busca ayudar a solventar este problema para así también ayudar la vida de todos los costarricenses. Gracias.